nosotros aquí en vivo en estudios de BTV Noticias la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Un gusto, muchísimas gracias por acompañarnos. No, el placer es mío, realmente. Bueno, difícil ver por dónde arrancar porque hay allí una cantidad de cosas que se dijeron en la conferencia de prensa, pero me es difícil no tutearte, así que te voy a tutear. No, por favor, tuteame, son muchos años. Exactamente. ¿Tendrías que estar allí en la marcha y estás sintiendo que tendrías que estar allí y no aquí? No, estoy extrañando no estar, porque esa marea que se sentía, tuve el privilegio de no solo de formar parte, sino que verla crecer. Yo fui de las que éramos muy poquitas y tratábamos de llevar adelante acciones para que se entendiera que había temas que no estaban en la agenda política y que tenían que estar. Y fue creciendo básicamente por el apoyo de las mujeres organizadas de la sociedad civil. Entonces, yo respeto mucho esta marcha. En las coincidencias de toda la proclama o no, pero respeto mucho esa marea que hizo sentir que lo que estábamos muchas de nosotras trabajando era una reivindicación, no de las que lo estábamos trasladando en el sistema, sino era una reivindicación que venía desde la sociedad. Y eso se hizo sentir. Y por eso este año la extraño, pero bueno, tenía que ser también desde mi lugar crítica en lo que significaba un paro general que se decretaba el mismo día de una marcha que es la mayor marcha del país, que se verifica en Montevideo y en todos los departamentos, y que era un espacio, el único espacio público multitudinario que las mujeres nos damos para hacer nuestras reivindicaciones. Las trabajadoras de distintos rubros, las ciudadanas que no trabajan, o mejor dicho, trabajan, pero su trabajo no es remunerado y todavía no se siente como corresponde en lo cultural, pero también en las políticas públicas el reflejo de lo que estamos pidiendo. Entonces, yo dije, bueno, en realidad es una señal de reivindicación de esa marcha desde mi lugar como militante. No tiene nada que ver ni mi partido político ni mi lugar de vicepresidenta. Yo dentro de 5 años no voy a ser vicepresidenta y voy a seguir reivindicando cosas en lo que tiene que ver con los derechos. Lo hice con los derechos de los niños, lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo con las mujeres. ¿La ausencia se debe a que el PIT-CNT, como han dicho algunos, se apropió de este 8 de marzo? ¿O porque también se fue partidizando el mismo movimiento feminista? Yo he escuchado hasta el cansancio decir algunas, incluso representantes, que si no sos de izquierda no sos feminista. Bueno, hay muchas expresiones feministas que dependen de épocas, dependen de muchos aspectos. Y yo soy de las que vivo el feminismo desde hace muchos años, parada desde la reivindicación de los derechos, que efectivamente pueda ejercerlos en un marco de libertad y sin discriminaciones. Desde ahí vivo el feminismo. Se podrá estar de acuerdo o no, milité toda mi vida desde ese lugar. ¿Pero no era medio tenso ya las últimas marchas que algunas de ustedes iban? Sí, obviamente. Siento que en alguna oportunidad aquello que era un escenario de unión se buscó ir por otros caminos. Por eso yo hacía cuestión de ir, porque para mí era fundamental preservar los espacios de unión. Y en momentos en que se habla que en Uruguay no hay una grieta, yo hoy siento que hay una cantidad de mujeres que quieren ir y no van. Es decir, que hay se dividieron las mujeres con este tema. Sí, en realidad lo que provoca la división es la decisión del PIT-CNT en un escenario
donde la sociedad está por dirimir entre el sí y el no a la eventual derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, querer llevar esto al 8 de marzo, un paro, y que se diga que es porque la ley afecta a las mujeres, bueno, obviamente, discúlpame con el respeto a quienes pueden pensar lo mismo, es traído de los pelos. Carolina Cose dijo que la LUC perjudica a las mujeres. Bueno, yo la verdad no lo comparto. Creo que hay reivindicaciones generales que siempre nos caracterizaron, que debieron ser parte de la reivindicación y que se dejan precisamente porque el PIT-CNT, donde mayoritariamente la dirigen varones, mayoritariamente, decidió en un día especial para las mujeres de UNIDA, de alguna manera dividirnos. Y yo, la verdad, lo hice como militante y me expresé públicamente con el derecho que me da el toda una vida estar en el tema. No había por qué fijar un paro general con todos los días que tiene el mes de marzo o todos los días que quedan antes del 27, y yo creo que se buscó partidizar, sin lugar a dudas, y sigo creyendo en esta marcha, sigo creyendo en el espacio que las mujeres ganamos en esas marchas. Lamento esta injerencia. En tu partido yo de afuera no la veo fácil tampoco. Es decir, he escuchado incluso a mujeres del Partido Nacional que como te ven como una quinta columna. Ah, bueno, pero yo pasé de todo. A mí me dicen ¿Pasaste feminazi, o pasás de todo? No, ahora no, ya, viste, ya es como que... ¿Pero porque no te importa o porque sigue pasando? ¿Es no, Beatriz, dicen? Es Beatriz siempre tuvo esta posición. ¿Pero es como darle la razón a los locos? No, más o menos puede ser, sí, yo eso... ¿Es Beatriz? Dejala que Beatriz siempre... No, siempre opino lo mismo. ¿Ah? Pasé que se me dijera feminazi a que se me dijera, si no sos de izquierda, no podés ser feminista. Y la verdad, a mí los rótulos me importan muy poco. Yo soy nacionalista, toda mi vida milité por los derechos de la mujer y de los niños, cuando muchas que hoy reivindican derechos no estaban, o simplemente vinieron cuando había que estar en la foto. Yo hace muchos años que reivindico este espacio, reivindico esta marcha, y la verdad sentí que se estaban metiendo en un espacio de unidad para dividir. Hoy en la conferencia de prensa, y pasábamos parte recién, decías que aún hay muchas dificultades en la interna de los partidos de la coalición. No solo de la coalición. De todos los partidos. De todos los partidos. Y yo vi y me quedé viendo si se aclaraba. No, obviamente hay dificultades. Donde se maneja el poder en general, el comunicacional, el económico, el político, en el mundo, son espacios donde a las mujeres nos cuesta llegar. Pero te voy a decir algo que estuve sintiendo todos estos días y que tiene que ver con los rótulos. Cuando vos elegís un camino y una coherencia en lo que pensás, en lo que sentís. Yo me enfrenté a mi partido en muchas oportunidades por mi militancia en estos temas. Pero milité en mi partido, el de la libertad, desde que tengo uso de razón. Y me voy a morir militando por el Partido Nacional. Pero hay un tema que no podemos perder de vista, que lo divido en dos. Primero, seguimos teniendo dificultades en el acceso a los lugares de decisión. Hay avances, sin lugar a dudas, pero todavía tenemos obstáculos. Y en segundo lugar, que hay que empezar a manejar una nueva agenda también desde las reivindicaciones de las mujeres, porque las mujeres más jóvenes están enfrentando en un mundo bien distinto al que cuando yo era joven, y están pasando por temas que no deberían pasar, por ejemplo, la penalización de la maternidad. Hoy las condiciones llevan a que mujeres jóvenes que quieren tener hijos, pero que quieren seguir avanzando en su carrera funcional, laboral, de ascenso, en su carrera profesional,
la situación que estamos viviendo hace que tengan que estar en el cruce de caminos por la decisión. ¿Y ahí nos faltan leyes ahí para apoyar eso? Ahí nos falta una mirada sobre el tema. Digo, porque uno piensa, yo que sé, en Suecia, y los varones ahí tienen licencias especiales que hacen... Y acá también. Pero acá hay 10 días de repente para un varón, pero no 6 además, meses. Pero hubo todo un estudio, por eso digo lo importante. ¿Desde dónde nos tenemos que mirar hoy respecto a esta sociedad? Además de todos los temas que se han denunciado por el movimiento de mujeres, hay nuevos. Yo siento, por ejemplo, que en el siglo XXI, que una mujer en un país de baja natalidad como el nuestro, y que tiene todo un desarrollo profesional para llevar adelante o funcional, tenga que en un momento de la vida que quiere ser madre, plantearse, bueno, pero si yo soy madre ahora, voy a tener el problema de esto me va a retroceder en mi ascenso laboral. Y lo que es peor, que se cuantificó, lo que se va a demorar en su retiro en poder recuperar lo que en la época de ser madre implicó un retroceso. Por eso te decía, capaz que faltan más leyes. Faltan leyes. Porque con buena voluntad de algunas empresas... Y cambios culturales. Obviamente. ¿Sabes por qué? Porque se buscó el tema de las licencias y cuando todavía puede ser la mamá o el papá en ese periodo que cualquiera puede tomar la licencia, siguen siendo las madres abrumadoramente las que se toman la licencia. Es así. Te voy a pedir 2-3 minutos y vamos a seguir. Seguramente me están mirando mucho empresario que dice, bueno, vení vos a pagarle la licencia a la madre y al padre 5 o 6 meses. Digo, lo entiendo, pero sí. También es irreversible que la mujer está en el mercado laboral y profesional, felizmente, eso es irreversible. Tal cual. No tiene vuelta. Porque además por una cuestión de independencia, la mujer tiene que trabajar. Porque si en una situación de divorcio dice, no me divorcio porque me quedo en la calle, y no, etcétera, etcétera. Sí, sí. Permitime 5 minutos, Dale. Un poquito menos. Estamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en este Día Internacional de la Mujer. Hay otros temas, está obviamente el referéndum, hoy se definió el tema de las cadenas. Ya venimos. 2 o 3 temas para tratar en 4 o 5 minutos, lamentablemente. 27 de marzo y el intento de derogar 135 artículos de la LUC. Has tenido que bajar al llano, estás recorriendo por lo menos barrios y algunos lugares del país. ¿En qué básicamente, en tu caso personal, preferís enfocarte en estos días? Bueno, nosotros hemos salido... yo arranco diciendo, y te lo hago breve, hace más de 2 años con el presidente de la República salimos por todo el país, parajes, capitales, donde cuadraban, nos parábamos en espacios públicos generalmente y hacíamos allí nuestros actos. Al poco rato de hablar, el presidente decía, si somos gobierno, voy a mandar una ley de urgente consideración, y empezaba a desarrollar lo que eran temas que la gente nos trasladaba. A mí me gusta hacer el ejercicio 2019. No hubo lugar donde no llegáramos que no se nos planteara el tema de la inseguridad, que no solo era un problema en el 2019, era un estado de angustia de la sociedad uruguaya. Y sigo. ¿no? Se nos planteaban muchos temas. La ley de urgente consideración en su origen era mucho más larga que la que después queda, pero se dijo una cantidad de cosas. Se dijo que era demasiado larga, hay leyes mucho más largas que esta ley, que era una ley donde no había tiempo para debatir. Las leyes de urgente consideración tienen establecido su tiempo para ambas cámaras, fue el tiempo que se dio pese a la pandemia. El tema que acá se dice que son 11 leyes juntas. Bueno, basta leer el articulado para ver que parte del contenido en algunos temas son 2 o 3 artículos, otros son más extensos, por ejemplo el caso de los artículos que se refieren a medidas por la seguridad. Entonces fuimos avanzando y empezó a decirse que era una ley que iba a privatizar Antel, que era una ley que en el caso de la adopción podría llegar a habilitar el comercio de niños, que privatizaba la educación pública, y bueno, puedo seguir, ¿no? Todo lo que se dijo. Entonces ahí, cuando
tú sos actor político, pero además sos parlamentario o estás en el Parlamento y se trata de una ley, tenés que salir a informarle a la gente lo que dice la ley. Y la verdad, hay cosas que se dijeron que no están en el texto de la ley. El otro día se decía, van a bajar las jubilaciones por la LUC. No se habla ni de las jubilaciones ni de las pensiones. Llegamos el otro día a un departamento y dice un chico, el beneficio de los boletos se lo van a sacar a los estudiantes porque a mí me afecta. Entonces, ¿cuál es la obligación? Salir a informar. Primero, informar. La gente es muy inteligente. Pero además, frente a todo lo que se decía, tuvimos que adelantar, en mi caso, ir, como lo hice antes con el presidente, y hablar con la gente. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el 2019? ¿Se acuerdan cuáles eran los problemas? ¿Se acuerda que el presidente dijo que iba a mandar una ley de urgente consideración? Que lo hizo prácticamente al mes de asumir, pese a tener, como ustedes recordarán, a los pocos días de asumir, tener que enfrentar la pandemia. Entonces, desde mi lugar, lo que entendí necesario es a esas personas que fuimos a pedirles que creyeran en nosotros, ir a decirles de lo que se trataba esa ley de urgente consideración que este gobierno prometió. Con el correr de los días... 30 segundos para este tema, sí, una última pregunta después. Dale, te lo redondeo. Después que salís y aclarás una vez, 2 veces, 3 veces y empieza a cambiar y a virar un poco el eje, te das cuenta que se puede decir que en realidad la ley de urgente consideración ha sido una estrategia para obstaculizar la acción de un gobierno, sin lugar a dudas. Igual, yo sigo prefiriendo el camino de informarle a la gente, que es el que corresponde frente a un mecanismo constitucional previsto que no tenemos que desdibujar. Son 135 artículos que se quieren eventualmente derogar. Nosotros le estamos informando a la población lo que significan verdaderamente esos 135 artículos. Hay algo que seguramente vas a coincidir con la oposición, el tema juzgados de género. Se acaba de inaugurar uno en San Carlos, en un club además que se dio un... Sí. ¿No hay plata para eso? El tema es así. En el periodo anterior... Porque generó una expectativa gigante que quedó en poca cosa, ¿no? No, porque se trata de 2 temas distintos y está buena, muy buena la pregunta. En el periodo anterior hubo una ley integral de violencia de género, que varias de nosotras, no solo del Partido Nacional, sino de otros partidos, fuimos a asegurarnos que para los juzgados, para juzgados determinados que se creaban, había presupuesto. Y la verdad no había presupuesto. Es una ley muy buena desde el punto de vista de quienes los votamos, salvo algunos artículos con que podemos discrepar, pero en general se visualizaba el tema con una determinada mirada profesional que compartíamos. Pero sin presupuesto no hubo posibilidades de avanzar. ¿Qué nos pasó a nosotros en campaña electoral? En el interior no había respuesta y era necesaria darlo. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con la Suprema Corte de Justicia en qué lugares se necesitaba instalar estratégicamente 3 juzgados en principio, que era lo que la Suprema Corte tenía previsto. Y en eso avanzamos. Hay presupuesto para los 3 juzgados, de hecho lo que sí demora es el encontrar, ya los pudimos encontrar, los lugares que ediliciamente se puedan adaptar para un juzgado con determinadas características. Por un lado tienen que estar los niños, el agresor entra por un lado, la víctima por el otro. Una infraestructura correcta que no pasa en otros juzgados. Eso es lo que se prometió en nuestra campaña política y se va a cumplir. El resto es un tema que considero que se tiene que seguir profundizando, pero que va a tener mucho que ver con cómo funcionan estos juzgados. Como es un informativo de los tiempos, digo, obviamente... Me van a tener que invitar con más tiempo, a mí acá me han tenido más tiempo. Sí, aprovecho para decir pero que... Pero no en un informativo, dificulto, dicen en campaña. En algún programa te pueden haber tenido más tiempo. en otro programa. Bueno, no, pero escuchame. No viniste engañada, viniste a un informativo. Mirá lo que me dice.
Muchísimas gracias. No, un placer estar acá, además, en esta casa con ustedes, y agradecer el espacio y agradecer también la posibilidad de, en un día muy especial, renovar mi compromiso con que los derechos de las mujeres realmente sean hechos. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.